Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Quórum, Diputado TV. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 7 de mayo. Yo venía pensando otras cosas, estaba en la calle, esto, lo otro. Dije, claro, hoy es miércoles, venía caminando por Callao. Estaban los muchachos de azul poniendo vallas. Dije, otra vez sopa, otra vez sopa. Bueno, ¿cómo va? Mientras venía aquí teniendo la inquietud y el interés de saber qué estaba pasando en el ámbito parlamentario y en el Senado, se está trabajando y para ver qué va a pasar con el tema ficha limpia. Pero antes de todo, dame títulos, por favor. Títulos de Diputado TV, ficha limpia, después de la media sanción de diputados, es tema de tratamiento en el Senado. ¿Ven? Ahí va. Títulos, el Diputado TV, y te cuento que régimen penal juvenil. Diputados ayer acordó un dictamen con la baja de la imputabilidad a 14 años. Tema para pensarlo en voz alta desde otros ángulos. Títulos, y te digo también el tema moratoria previsional. Lo que se busca dictaminar es el próximo 13 de mayo, después del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Dictaminar moratoria previsional. Ya escuchamos diferentes voces, diferentes espacios. Punto. Leo Fredes, Guido Braslavsky. Buen día, buen mediodía, compañeros. ¿Qué es lo que está pasando en el Senado? Bueno, en el Senado se está debatiendo, debe estar empezando ahora, no lo pudimos seguir en los últimos minutos. Sí. El proyecto con media sanción, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, de ficha limpia. ¿Qué significa ficha limpia? Ficha limpia es, no puede ser candidato, estamos hablando de cargos nacionales, tampoco ocupar cargos de funcionario público, una persona que tenga una condena por delitos contra la administración pública, más conocido popularmente como corrupción. Lo que dice el proyecto es que tiene que haber una doble instancia para en esa condena, es decir, una condena confirmada por Cámara, y esa persona queda excluida de la posibilidad de ser candidato o candidata. Yo digo, este proyecto está hecho a medida de la política. Sí. Porque digo, en el revoleo hay de todo. Hay de todo. De River, de Boca, de la primera B y la primera C. Digo, en estos momentos, en el Vaticano hay una conspiración importante para ver quién es quién. En la Argentina también, para ver quién es quién. Salvo, qué sé yo, Patricia Bullrich, que le da lo mismo ser de River que de Boca. En el primer tiempo puede ser de River, en el segundo tiempo de Boca, no le importa. Bueno, pero digo, en este juego de la política, esa medida. Sí, vos decís, con la política tiene que ver todos estos proyectos que tienen que ver con la cuestión electoral, vos decís muy con la coyuntura y muy con el día a día y jugando con lo que es la actualidad política, sí, y el tablero. Sobre todo con Comodoro Pi y sí, con la Corte Suprema. Nunca he visto yo, y hemos sido testigos en la década del 90, de causas enormes, enormes. Río Tercero, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito. Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasó nada. Después elegimos ser senadora y no pasó nada. Sí. La década del 90, la que terminó presa, fue María Julia Alzogaray. Sí. Todos terminó con María Julia Alzogaray, ¿no es cierto? Y en el medio, de todo. Hoy, claro que el ojo de la tormenta, entre otras cosas, pasa por Cristina. Sin lugar a dudas. Pero, bueno, estaremos atentos. ¿Y qué pasa de lo que pase hoy adentro? ¿Cómo está condicionada lo que viene según lo que pasa ahí adentro, en el Senado actual? No, según la votación. Lo que viene, lo que tiene que ver con las elecciones, es cuando Unión por la Patria habla y explica, y lo van a dar entre estos 44 oradores que hay anotados en el Senado, los de Unión por la Patria van a decir esto es un traje a medida hecho para Cristina Kirchner, se busca la proscripción, se va a dar ese argumento. Ayer Parrilli salió hablando en una radio. Sí, claramente lo que entiende Unión por la Patria es que esto está hecho expresamente
a medida para la expresidenta. Ese Para va a sacarla ser de el juego. argumento, para sacarla de juego a nivel nacional, porque Cristina Kirchner A lo mejor va por la provincia y se Claro, termina a la nivel película. nacional. empezó a deslucir. Claro, Entonces, juega la provincia y se termina. usted, televidente, va a ver que proscribe a Cristina, no puede ser candidata y capaz que dentro de un mes está viendo el cartel que diga Cristina candidata. Bueno, sí, ¿por qué? claro. Porque esto es a nivel nacional, es el Congreso Nacional y la provincia de Buenos Aires es otra jurisdicción, tiene otra legislación, Claro. no tiene esta ficha limpia, entonces Cristina Kirchner Puede jugar en la va provincia de ahí. Buenos Aires. Hoy decía Eduardo Valdés, en sintonía con lo que vos decís, ficha limpia, justicia sucia, decía Eduardo Valdés, el diputado de Unión por la Patria, como diciendo, ¿está en condiciones esta justicia? Vos sabés que a ambos les gusta y además tienen el oficio de escribir. Ahora multimediáticamente estamos acá. Pero le pregunto a los dos escribas. Hay dos, así como dijiste vos, a medida de... Ayer alguien decía, en pleno paro de colectivo, que está anclado los salarios y qué sé yo, digo, levantan el cepo, pero te anclan los salarios. Es decir, ¿a quién estás mirando políticamente? Se supone que la mirada política tiene que ser transversal. Te dejo jugar 100 lucas, decímela de dónde la traes, no me importa. Pero a vos te voy a dar el 1% mensual. Es raro. Digo, es raro que pueda moverse un país así. Es parte de la política de este gobierno a ajustar primero las cuentas en la macro, no mirando mucho lo que hay Pero en abajo. el medio hay un porque montón de gente. dicen que hay esa millones es de una seres segunda humanos, etapa digo. y se le dice a la gente y se dice en ¿Cómo los esperas el discursos, segundo el tiempo? 56% votó esto, te dicen. Bueno, más o menos, porque ayer estaban en discusión. A ver, Pato, ¿quién sos? Hoy la vi a Pato caminando con equipo gubernamental y la gente le dice, Pato, yo voté al PRO, no te voté a vos. ¡Upalala! Ahí tenés parte del 56% ¡Upalala! que... Porque entendamos algo, hoy el partido gobernante, en esa reunión de Acasuso, casa de Mauricio Macri, sumaron uno con otros. Pero sumó el PRO, no sumó porque Pato perdió. siempre se dice que en política 2 más 2 no es 4. Exactamente. Entonces, hay que ver si la firmita de Patricia Bullrich va con todo el electorado que ¿Del votó PRO? al PRO. No sé, por ustedes eso saben yo- mucho de política Para también. mí no. Para mí no, tampoco. Pero- Yo ayer pero- escuchaba, el que fue, ¿cómo se llama? Creo que es diputado. El que fue intendente de Pinamar, ¿cómo se llama? Martín Yesa. Se sentía absolutamente dolorido y engañado porque él trabajó para el partido, movilizó el partido desde muy joven, yo lo conozco muy joven desde Sí. Pinamar, y llegó a cada Cámara de Diputados por el PRO y siente que lo dejaron a mitad de camino. ¿A quién responde? A Mauricio, que ayer lo vi en el estreno de una miniserie del Kun Agüero, Sí. y le preguntaron, ¿puedes opinar? Bueno, lo voy a dejar para los próximos días. Donde él también tiene que mover las fichas. Claro que Mauricio no es un hombre inocente en esta historia, sabe también de qué se trata. Pero me imagino que es un tiro en los pies. Sí, Es un tiro en los ahí- pies. ¿Vos qué pensás? Sí, no, el trasfondo de todo esto es quién lidera la centroderecha o la derecha en la Argentina, ¿no? Porque hay como, el PRO tiene como 2 o 3 tiempos distintos. Uno es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde está enfrentado, La Libertad Avanza va por comerle el distrito a Jorge Así Macri, es. ¿no? Es lo que se Ah, juega veo, ahora. veo a la señora el Karina 18 caminando Buenos 18 de Aires, mayo no con quisieron Adorni, acuerdo. sí, ya lo vi. La provincia siguen diciendo, hablan de un acuerdo, pero está claro que el gobierno no quiere un acuerdo con el partido PRO, No. sino que quiere comerse los dirigentes del PRO que le pueden Exactamente. reportar, como Santilli o Cristian Ritondo. ¿Esper quiere ser algo en la Pese a que provincia? Quiere ser La gobernador Libertad dentro Avanza avanza para quedarse con el PRO Sí, claro, sin duda. en la práctica. Sin duda. La estrategia, o no sé por qué motivo, acá el PRO sigue siendo, y Silvia Los Penato, por ejemplo, sigue jurando que acá en la Cámara de Diputados será la lealtad total y absoluta a la Pero- alianza que tiene con el gobierno. Pero Entonces, en definitiva, lo que hay es como me parece, ¿no? una suerte de paso está muy bien con lo oculta, caracterizas. para verlo de algún modo, en la Ciudad de Buenos Aires. muy bien como lo caracterizas. Es lo que se va a ver en forma más inmediata. ¿Quién lidera la derecha o la centro derecha en la Argentina? Muy Y bien. no quieren a Mauricio Macri. No, Está no lo claro quieren. que No. el gobierno, el Triángulo de Hierro, Santiago No lo Caputo, no quieren a Mauricio Macri. Y ya Eso vos queda mencionabas claro. el pacto de Acasuso.
En el pacto de Acasuso, el llamado pacto de Acasuso, Sí, sí, acuerdo en la casa. cuando llega Santiago Caputo, esto lo cuenta los colegas en su libro contame. reciente, El Monje, Sí, contame. el libro sobre Santiago Caputo que sacaron los colegas Maya Jastreblansky y Manu Jove. Bien. Entonces cuentan que llega, después de las elecciones, que queda para la segunda vuelta Javier Milei. Entonces Mauricio Macri dice, vamos todos a una alianza, a un gran acuerdo de los partidos, ¿eh? Entonces llega Santiago Caputo y dice, no tenemos que hacer, acá tiene que haber un apoyo incondicional, si no la gente va a pensar que estamos para los cargos, etc. Tiene que haber un apoyo incondicional en ese pacto de Acasuso. Es decir, no se cerró un acuerdo para un cogobierno o una alianza. No hay un cogobierno o una alianza. Quedó claro. Más allá de que ya le absorbieron... Le captaron, claro. Los dos principales candidatos fueron la fórmula Patricia Bullrich y Luis Petri, son ministros hoy del gobierno, pero no con el PRO. Sí, sí, te ¿no? entiendo Bueno, perfectamente. me ¿Cómo que extendí no? un poco, pero me preguntaste qué pensaba. Le voy a decir algo. A mí me encanta, y a nuestra teleaudiencia también, cuando usted explica. Hace el rulo para empezar. Bueno. Lo escuché con mucha atención y respeto, como siempre. Mírame a los ojos. Ay. Mira. Bueno, vamos a pasar a otro tema vinculado con Cámara de Diputados. El tema del régimen penal juvenil y opinó, vamos a ir primero a la diputada Roxana Reyes. A ver, dígame, señora. Hoy, con la posibilidad de pasar a la firma, habiendo logrado los acuerdos necesarios, el despacho que avanza sobre este nuevo régimen penal juvenil, este régimen penal juvenil que era una asignatura pendiente de este Congreso. Tengo que destacar sobre todo el trabajo de 4 comisiones, un trabajo de plenario donde se escuchó a la sociedad civil, se escuchó a la Iglesia, especialistas, académicos, y todas las voces que se escucharon fueron realmente muy valiosas para crear convicción de hacia dónde teníamos que caminar en este tema, que es sin duda un flagelo que nos atraviesa y que teníamos que darle respuesta. Destacar que estamos avanzando en un régimen penal juvenil que tiene fundamentalmente una misión que es resocializadora, que es educativa, que es de contención y que, digo yo siempre, es llegar a tiempo. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización. Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido. Tengo que agradecer además que se hicieron lugar a muchísimas de las modificaciones que se pidieron. En particular tengo que destacar el haber eliminado la figura de los inimputables, comprender que aquellos que son inimputables no pueden ser pasibles de ningún tipo de pena ni de medida, y también el de haber bajado la pena máxima cuando corresponde la detención, que se ha bajado de 20 a 15 años, que también fue algo que se logró y que debemos destacar. Así que bueno, esperemos que este proyecto avance y que podamos tratarlo prontamente en el Pleno de la Cámara. Bueno, ahí está la señora Reyes. El que opinó también fue Cristian Castillo. Escuchémoslo. Vamos a manifestar nuevamente nuestro rechazo, como lo hemos hecho en otras de las reuniones informativas que ha habido, debido a que esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se propone resolver. En primer lugar, porque hay toda una presentación como si la clave de la inseguridad urbana estuviese dado por las acciones que hacen las personas, niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, porque la evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de las edades a las cuales se extiende ahora la punibilidad, sino que incluso han aumentado.
Entonces uno dice, si la evidencia internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, hemos escuchado a numerosos expositores en estas comisiones, en estos plenarios de comisiones, señalar justamente la inconveniencia que tiene la medida que acá se pretende, en lugar de ver y pensar cómo todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener acceso a una vivienda digna, pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso a la salud y cuando llegan a cierta edad, acceso a un trabajo no precario, acá se pone el eje en cómo los mandamos a las cárceles, ¿no? Y bueno, y creo que eso simplemente invierte las prioridades, ¿no? Cómo encerramos a los pibes, cómo primero los dejamos en la pobreza, los dejamos en la indigencia, naturalizamos que vivan en esa situación y en nuestro país es indignante, entre el 60-70% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza y después discutimos cómo los encerramos. Esa es toda la preocupación que está manifestando una gran parte de esta Cámara que va a acompañar el dictamen de mayoría. Y no quiero dejar de señalar una última cuestión. Ustedes saben que yo soy ateo, no soy creyente, pero acá todos los diputados y diputadas participaron de un homenaje al Papa Francisco, donde lloraban, etcétera. Algunos sinceramente, otros hipócritamente. Y el único punto quizá que tenga de coincidencia con lo que ha dicho la conferencia episcopal es que no hay que avanzar en la baja edad de punibilidad. O sea que no hay que avanzar en la criminalización de los menores y eso les llegó el comunicado a ustedes como me llegó a mí. Entonces, qué interesante, ¿no? Para hacer homenajes quedando bien con la población, todo bien, cuando se trata de criminalizar a los pibes, adelante, vamos. Vamos que cárcel o bala para los pibes, ¿no? Eso quieren. Bueno, avanzan en esa dirección. No van a contar con nosotros para avanzar en esas políticas. Bueno, Castillo marcando la cancha, al menos marcando su espacio. Vuelta de página. Guido, ¿cómo se va a votar en 4 provincias? Danos algunas pantallas, Susana. Sí, bueno, veníamos comentando que en estas semanas atípicas que tenemos, esta sería una típica semana, somos redundantes, para que no hubiera ninguna actividad que en la Cámara de Diputados porque en el calendario electoral se viene un super domingo. Se vota en 4 provincias, son elecciones locales, obviamente, pero bueno, eso siempre tiene mucha repercusión en la Cámara de Diputados y se frenan las actividades porque los legisladores están abocados a sus territorios, ¿no? Con el tema del Papa Francisco, el fallecimiento del Papa, las postergaciones que hubo, terminó todo corriéndose y hubo actividad, está habiendo actividad esta semana también en el Senado de la Nación. Bueno, pero se viene un super domingo electoral, 4 provincias, es continuidad de lo que pasó en la provincia de Santa Fe, que abrió el calendario electoral con las elecciones para constituyentes hace unas semanas y ahora se va a votar. Empezamos, Horacio. Chaco renueva 16 bancas de diputados provinciales, que es la mitad de la legislatura chaqueña, es una legislatura es unicameral. Esto quiere decir, no hay diputados y senadores, hay solamente... Cámara baja. Solamente una cámara en la provincia. Salta, tenemos elecciones de diputados, son 30 y senadores provinciales, 12. En algunos municipios se eligen concejales y convencionales municipales para reformar o dictar cartas orgánicas municipales. Se va a utilizar el sistema de boleta única electrónica. Podemos recordar acá, Salta, si no me equivoco, fue un distrito pionero en votar con boleta única, ¿no? En la época del gobernador Urtubey, ¿no? Fue un fuerte impulsor de la boleta electrónica, cuando no se hacía en ningún otro lado del país. Sí. Así se sigue votando. Tenemos también lo que va a pasar en la provincia de San Luis, donde se va a renovar el 50% de las bancas en la Cámara de Senadores y Diputados Provinciales y por primera vez se va a implementar la boleta única en papel. ¿Qué se hizo de la vida de Urtubey, que estabas mencionándolo? Urtubey no ocupa cargos,
anda en la política, como siempre. Su hermano porque es algo empresario. que Los dos son fue muy empresarios. joven, ¿no? Urtubey Claro, fue fue muy muy joven, joven, gobernador. Sí. Tuvo 2 mandatos, ¿no? Sí. Que es lo que se puede tener en la provincia. Y ahora... Y va por la vida. Sí. Bueno, ¿qué más? San Luis... no va a haber en San Luis, si agregamos información, no va a haber candidatos libertarios, ¿no? Va a haber candidatos libertarios, perdón, pero no reconocidos oficialmente. Bueno, es un poquito... La Casa Rosada ordenó que no vayan con la boleta de La Libertad Avanza. Bueno, ahora podemos repasarlo, terminamos con Jujuy y vemos cómo está un poquito el panorama en las provincias. Jujuy elige 24 diputados provinciales para 2025-2029 y se encargarán de debatir también y reformar la Constitución provincial. También se elegirán concejales municipales en distintas localidades. ¿Cómo sigue el calendario electoral? 18 de mayo, que decíamos recién, el plato fuerte, la ciudad de Buenos Aires. 8 de junio, Misiones. Y 7 de septiembre, provincia de Buenos Aires. Todos distritos, si no me equivoco, que han ido dejando atrás sus PASO. Van directamente a elecciones. Han suspendido las PASO. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Los ejes y los ojos del mundo están en Roma. Están en el Vaticano. Es un momento clave. Y me gustaría, si ustedes me permiten, además de las imágenes, les cuento que se cerraron las puertas y comenzó la primera ronda de votación para elegir. Tenés la chimenea, saben ustedes los colores del humo. Lo que sí se necesita es un consenso de 2/3 de los sufragios para consagrar al reemplazante de Francisco como nuevo jefe de la Iglesia Católica. El proceso son 133 cardenales con derecho a voto. Todos son menores de 80 años. La jornada empezó temprano, pero eligiendo pontífices se celebra en la Basílica de San Pedro. Se congregaron en la Capilla Paulina, una procesión hacia la Sixtina, y lo que a mí sí me interesa, después de una hora de cierre de puertas, se sigue esperando el resultado de la votación. Las miradas del mundo se posan sobre la chimenea que está recién viendo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Y los creyentes comienzan a llegar para esperar por la primera fumata, lo que se llama la fumata del cónclave. Bueno, estaremos atentos. Hay algunos preferidos, elegidos, el que era el canciller o el secretario de Estado. Parolin. Parolin, exactamente. Ahí estoy recibiendo información desde Roma. Dígame, estoy atento. Confirmamos, vamos y venimos. No te vayas, estás en Diputado TV. Dale. Ahí está Supi en la... Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Ahí estamos en el reencuentro de Quórum, Diputado TV. Hoy tenemos la oportunidad de pensar en voz alta con un hombre de compromiso político, democrático, constitucional, como el doctor Carvajal, diputado naturalmente. Muchas gracias, Carvajal. Un gusto. ¿Te gusta ser doctor o abogado? Soy doctor, tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, así que puedo utilizar... ¿Y le gusta? Sí, la verdad es que el título académico me parece un título importante. Claro. Digo, sobre todo porque hay un gran esfuerzo. Hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, hay que escribir una tesis, que es una tarea extremadamente trabajosa y dura. La declaración del imputado en el proceso adversarial. Más oportuno imposible. Tiene 2 hijos, que son 2 libros derivados de esa tesis. Una es la declaración del imputado en el proceso adversarial, que en una editorial que se distribuye en toda América Latina, y un segundo libro que es derivado de ese también, que es el imputado colaborador en el proceso adversarial. Más oportuno imposible. Claro, una lectura crítica de cómo ha funcionado esta figura tan controversial del imputado colaborador, cómo ha funcionado en el inquisitivo y cómo debería funcionar. Personalmente se lo había planteado al ministro Tayana en su momento de por qué no se cumplía. Él me había dicho que iban a esperar la ley, que no estaban de acuerdo con que fuera por un DNU. Finalmente, cuando comienza esta gestión, avanza a través de la Comisión de Defensa presidida por López Murphy, logramos el dictamen de la ley y en ese momento el gobierno decidió impulsar la aplicación del DNU de Macri y se han abonado las indemnizaciones a esto, que creo que fue un acto de justicia, porque hay que recordar que esto fue un regimiento que fue atacado durante un gobierno democrático, y en consecuencia estos soldados, más allá de cualquier cuestión ideológica, habían muerto y fueron heridos defendiendo una institución del Estado Nacional durante un gobierno democrático. Hay una celebración provincial en Sí, el 5 de octubre, ¿no? Es una fecha, sí, que la verdad que el guildismo la manejó siempre con mucha hipocresía. Yo recuerdo cuando allá en la década del 80, yo llegué a Formosa en el año 88, me sorprendía porque se conmemoraba esto cuando en el resto del país estas fechas eran ignoradas. Después, cuando viene el kirchnerismo, como que le bajaron un poco los decibeles a esto, porque empezó a no ser demasiado bien visto. Bueno, ahora creo que estamos en un punto de equilibrio, de entender, y es lo que nosotros postulamos, a veces en relativa soledad, de que a las víctimas hay que mirarlas y respetarlas y escucharlas siempre, no importa el color ni la ideología de los victimarios. Sí, claro. El que fue víctima es víctima, y haya sido de izquierda o de derecha no importa, y no importa tampoco si el victimario es de derecha, izquierda o es amigo o enemigo. A las víctimas hay que escucharlas, respetarlas y cuando corresponde indemnizarlas. Guido, una pregunta al colega. Ficha limpia, se está debatiendo ahora en el Senado, bueno, ya pasó por diputados. No sé si tiene información, ¿va a volver a diputados con cambios? ¿Se va a sancionar? ¿Qué expectativa tiene con esto? Mira, yo tengo una expectativa baja con ficha limpia porque para mí ha salido la peor ley. Creo que es un monumental engaño esta ley. Nosotros proponíamos otra ley de ficha limpia, y es que comprenda todos los delitos y que alcance y se aplique en serio para todos los delitos, y con la sentencia de un tribunal de instancia única, que son las únicas sentencias que existen en nuestro país. La exigencia del doble conforme, el mal llamado segunda instancia, que no existe procesalmente, en realidad no sirve, porque en la mayoría de los casos, si no hay un recurso extraordinario frente al doble conforme, lo que corresponde es la ejecución de la sentencia. Y esto implica ya la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Es un tema que ha habido un debate público de muy mala calidad, yo creo que la mayoría de los ciudadanos piensan en ficha limpia y creen que se le aplica a todos los delitos. Cuando uno le dice, no, mira, Kifka, el de Misiones, que está condenado a 12 años podría ser candidato, te dicen, pero ¿y cómo? ¿No hay ficha limpia? No, porque solo comprende este universo pequeño de los delitos de corrupción. Y esto para nosotros... ¿Esa medida de Cristina, esta ficha? Yo no digo que sea medida de Cristina, pero sin duda que así como está planteado, en términos prácticos solamente se le va a terminar aplicando a Cristina. Y reitero,
Kifka, el misionero que fue condenado por pedófilo, va a poder ser candidato. Y Cristina no. Y esto está mal. Acá hay una inconsistencia jurídica, constitucional y de sentido común que deslegitima la decisión de exigir fichaje. Pero no hubo consenso para incluir todos los delitos. Por eso tuvieron que hacer este proyecto. Y nadie me explicó por qué no hubo consenso. ¿Quiénes eran? Yo se los pregunté. ¿Quiénes son los que se oponen a incluir todos los delitos? ¿Quiénes son? No hay consenso. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Y te lo dijeron? No, nadie lo dijo. Lo planteé en el recinto y sigo esperando. Y me gustaría que los penatos me den los nombres. Y me gustaría que el amigo Marra, que es el gran impulsor, diga los nombres y los apellidos de quiénes son los que se opusieron a que estén todos los delitos. No sé quiénes son. Sí, bueno. No, le preguntaba también, estamos en estas semanas con el tema moratoria previsional, impulsado para el tema de régimen jubilatorio, entre ellos moratoria previsional, impulsado por parte del arco opositor, donde está Democracia para Siempre. La idea es dictaminar la semana que viene. ¿Usted qué futuro cree que puede tener este tema, teniendo en cuenta el antecedente de los 2 vetos presidenciales? A ver, no somos optimistas justamente por la actitud que tiene el gobierno, pero nosotros vamos, tal como hicimos en la vez anterior, desde nuestro espacio político, vamos a buscar alcanzar el consenso que permita la aprobación de un régimen de moratoria que dé respuesta a este problema. Se está discutiendo en este momento, yo no integro la comisión, pero sí hay colegas de nuestro bloque que lo están discutiendo y la idea es tener una discusión seria con los pies en la tierra, como hicimos en su momento cuando planteamos la forma de actualización previsional. No somos irresponsables, no nos gusta vender espejitos de colores a nadie y menos a un sector tan sensible como los jubilados. Pero alguna respuesta hay que hacer. Lo peor que hay en esto yo creo que es la crueldad discursiva que tiene el gobierno cuando trata a los que no aportan como delincuentes. Hay que entender que detrás de cada persona que no aportó hay una empresa o un organismo patronal o un sistema previsional que no fue capaz de generar las condiciones para que esa persona aportara. Pero no son delincuentes los que no tienen aporte. En todo caso, habrá muchos delincuentes entre aquellos que les retuvieron los haberes y no los depositaron. Y esta es la historia de este país. Entonces, culpabilizar a quienes llegan a la edad de jubilarse o a los que llegan a avanzada edad y no tienen los aportes, diciendo que son haraganes o que no trabajaron o se jubilan y nunca trabajaron, es un acto de crueldad discursivo que hay que ponerle un freno. Es un problema. Por supuesto que hay que hacerlo con responsabilidad y con sentido fiscal, pero hay que hacerlo desde una mirada humanista de que estos son ciudadanos de edad avanzada que han trabajado seguramente en condiciones muchas veces de explotación y de indignidad y que no podemos en esta etapa de su vida profundizar esos actos. Con responsabilidad sí, pero también con justicia y humanidad. Le voy a hacer una pregunta política. ¿Los radicales dónde están? Creo que los radicales, en la Cámara de Diputados, los radicales estamos en Democracia para Siempre, digamos. Después hay 2 bloques más que la verdad es que cada vez se los escucha menos, porque ante la falta de firmeza política e ideológica, uno ya no sabe dónde terminan jugando. ¿Te das cuenta? Nosotros, fue muy difícil la decisión de romper el bloque del radicalismo, pero la verdad es que estamos muy conformes de haberlo hecho. Y estamos convencidos que en estos meses hemos demostrado que el radicalismo histórico, que es también el radicalismo del futuro, el que se planta en sus convicciones pero plantea la necesidad de una sociedad mejor, está en el bloque Democracia para Siempre y creemos estar marcando un camino que va a permitir que sigamos sumando y sigamos creciendo. Sabemos que solo no alcanza, hay que constituir frentes sociales y políticos más amplios, pero nosotros queremos hacerlo desde nuestra identidad y nuestro compromiso con los valores que recibimos de Alfonsín, de Irigoyen, de Ilia y que nos proyectan en una sociedad con justicia, con desarrollo económico y con justicia social, que para nosotros sigue siendo una palabra muy linda y que hay que repetir. No solamente de Francisco. Sí, la última yo le quiero preguntar, aprovechando su conocimiento y su experiencia en el mundo penal, ¿por qué una persona que está con una doble condena, no quiero personalizar a la expresidenta, pero es un ejemplo, ¿no? Tiene una doble condena y no va a la cárcel? Uno siempre ve, por lo menos en las películas, o ve en otro tipo de delitos también, Código Penal, condena de un tribunal y se le ponen las esposas y va a la cárcel. Sí. ¿Por qué en los casos de, no sé si es porque son delitos contra la administración pública, cuál es la causa
que se tenga que esperar la Corte Suprema. Esto no es una película, ¿no? A ver, yo creo que hay un gran malentendido acá. Hay la afirmación de que la Corte Suprema ha establecido esto. Yo creo que el pronunciamiento de la Corte no es tan claro sobre esto. Acá yo he planteado en su momento, elaboré y presenté un proyecto para que la ejecución de la sentencia comience con la sentencia de instancia única o eventualmente comience la ejecución de la sentencia en el momento en que se dicta el doble conforme. Yo creo que esto es legalmente posible hacerlo. Faltaría una discusión jurídica y política mucho más amplia, pero no habría objeciones constitucionales. El problema es que el consenso jurídico que se ha establecido es que la sentencia solamente empieza a ejecutarse si está confirmada por la Corte. Pero, por ejemplo, entonces, mientras tanto, está preso, por decir alguien que conocemos todos, porque ¿no? mientras tanto lo que se dispone es una medida de prisión preventiva. Y no hay una diferencia desde el punto de vista jurídico constitucional entre lo que es una prisión preventiva antes de ser condenado a una prisión preventiva después de la condena. Y ahí es donde el sistema jurídico tendría que empezar a diferenciar. No es lo mismo una prisión preventiva si soy un sospechoso que si soy un condenado por sentencia de primera o más aún si hay un doble conforme. Además de Formosa, ¿qué se trató hoy en la Comisión de Derechos Humanos? No, hoy recibimos solamente la situación de Formosa. Era un compromiso que se había asumido bastante tiempo. La verdad que fue muy conmocionante. Me imagino. Primero, ¿Quién estuvo? Bueno, lo escuchamos al doctor Armando Aquino Britos, que es un constitucionalista que invitamos, que explicó muy claramente que la situación de Formosa hoy es de violación de los derechos humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los regímenes de reelección indefinida violan los derechos humanos de los ciudadanos. Desde ahí entonces fue esta disertación del doctor Aquino Britos, y luego escuchamos a 5 víctimas que, aclaro, no son de la pandemia, sino ciudadanos que han tenido violaciones de sus derechos humanos. La mamá de un oficial de policía de narcóticos que fue asesinado por la propia policía. Un caso que la verdad que nos conmocionó a todos, de una niñita de muy pocos años que falleció por una mala praxis y falta de atención médica en el hospital de, primero Clorinda y luego en el hospital de la Madre y del Niño de Formosa. Y otro caso de un joven de una etnia aborigen que fue también torturado y vejado por la policía de la provincia. Es decir, todos casos que demuestran que la degradación institucional que afecta a la provincia de Formosa termina impactando muy fuertemente sobre los estándares de protección de los derechos humanos. Fundamentalmente por la falta de control. Al no haber poder judicial, al no haber mecanismo de control, todos los excesos pueden suceder y no hay quien se haga cargo. Le digo muchas gracias y gracias por su compromiso, Carvajal, como siempre. Ha sido un gusto. Gracias. Al igual. Gracias a ti. En el mientras tanto, hoy el vocero presidencial, en otras cuestiones, dijo. Contarles que hace unos días se descubrió el distrito Vicuña en la provincia de San Juan, en la provincia de San Juan, una de las reservas más grandes del mundo de cobre, oro y plata, con una producción estimada de 13 millones de toneladas de cobre. Se trata de uno de los 10 mayores yacimientos de ese mineral a nivel global, y además se calcula que va a poder producir unas 32 millones de onzas de oro y unas 659 millones de onzas de plata. Por supuesto, esta inversión, realizada por las empresas Lundin Mining y BHP, se llevó a cabo en el marco del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, una medida que impulsa la iniciativa privada, de la que ya hemos hablado mucho, y que facilita las inversiones de empresas de todo el mundo en nuestra querida Argentina. Cabe destacar que la reserva de minerales está a solo 1 kilómetro de la frontera con Chile. Si no hubiera sido por la heroica gesta de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto, es probable que hoy todos esos recursos hubiesen estado del lado chileno.
Bueno, hasta ahí Adorni. Y en estos minutos sería interesante escuchar lo que preparaste, Leo, por favor. Exactamente, Horacio, tiene que ver con proyectos de ley que están con estado parlamentario, tienen que ver con la coyuntura, que tiene que ver con lo que pasaba ayer en este paro de transportes que en la zona del AMBA, en lo que tiene que ver con la medida que afectó a miles de usuarios, y lo que propone el diputado Gerardo Milman del PRO, del bloque PRO, por ahora es uno de los alineados con Patricia Bullrich, y han dicho que por ahora no va a haber una fuerza política que se exprese en ese sentido diferenciándose del PRO. Entonces decimos, Milman, todavía del PRO, presentó un proyecto para que no sea declarado fundamentalmente servicio esencial del transporte público, para que los paros no tengan la fuerza que tuvieron. Giro de este proyecto a las comisiones de Transporte, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Vemos en la siguiente placa lo que dice Milman. Tiene que ver que en caso a convocatoria a paro deberá garantizarse la prestación mínima del servicio. También dice, es un poco lo que tiene que ver con el tema de la salud y los hospitales, ¿no? Que haya por lo menos una guardia mínima y ponerlo a ese nivel. La prestación mínima del servicio de transporte público será determinada por las autoridades competentes. También agrega el proyecto, lo que tiene que ver con su texto. A ver si vemos. La siguiente, las empresas prestadoras del servicio estarán obligadas a mantener una dotación mínima de personal y vehículos durante los días de paro. Y algunas de las justificaciones, algunos encomillados en lo que tienen que ver por qué Gerardo Milman dice que pretende llevar adelante esta política. Dice que el sistema sindical argentino ha sido cooptado por intereses oscuros que buscan perpetuar su dominio a cualquier costo, incluso a costa del bienestar de la población, es decir, imposibilitándoles esta situación de poder viajar para acercarse a centros educativos, de salud o a sus propios trabajos. Y también dice Gerardo Milman que esta medida no busca coartar el legítimo derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza en defensa de sus derechos laborales. Paro de la jornada de ayer, dice también Milman, busca garantizar que estas medidas se lleven a cabo de manera responsable y sin perjudicar a terceros. Te decía, Horacio, paro de la jornada de ayer que fue parcial porque algunas empresas no adhirieron, fue parcial porque hubo servicio de trenes y fue parcial porque hubo servicio de subtes. Y vos me dirás, pero ¿cómo algunas empresas no adhirieron si el paro es de los gremios del transporte? Bueno, curiosamente, algunas empresas salieron a decir, esta empresa, Grupo Dota o el Grupo Metropol, no se adhieren a la medida como si fueran las empresas las que tienen que adherirse o no. Lo que a Milman se está quedando corto en la presentación de este proyecto es decir que los intereses de las empresas están cruzados con los de los sindicatos. Hay un sindicato que no participó, que es un sindicato de empresa casi, que es la que tiene la mayor cantidad de líneas. ¿No? UCRA con el Grupo Dota tienen la mayor cantidad de líneas, y el grupo actúa en sintonía con la empresa porque quiere desbancar de la UTA a Roberto Fernández. Entonces, todo paro que haga la UTA, la UCRA y el Grupo Dota no va a participar. Toda protesta que haga el Grupo Dota, la UTA orgánica no va a participar. Estamos en esa instancia, el pasajero como reina en el medio. Bueno, Raslaski, Fredes, no podemos dejar de estar atentos a la atención del mundo que pasa por Roma, que pasa por el Vaticano, por el cónclave, por decidir y saber qué pasa con estas puertas que se han cerrado en la Capilla Sixtina, donde 133... están decidiendo quién va a ser el sucesor de Francisco o el nuevo jefe en realidad de la Iglesia Católica, eligiendo pontífice, Capilla Paulina, Capilla Sixtina, y una vez cerradas las históricas puertas, estas ceremonias de votación. Y el mundo espera, a través de lo que se desprenda del fuego, donde cada uno de los votos cocidos por quien preside la votación tomará un color u otro, o blanco o negro. El mundo espera conocer los resultados de quién será el nuevo jefe de la Iglesia Universal. Chao, Guido. Gracias. Chao, Horacio. Gracias. Hasta la próxima. Chao, querido Leo. Gracias. Y vos no te vayas. Estás donde tenés que estar. Diputado TV.
Gracias.